A lo mejor has pensado que la brujería no existe, que si no crees en ella no puede hacerte mal, que son sustancias químicas que te ponen en la comida para que te enfermes. Pero, ¿qué pasa cuando tu vida va desmejorando sin razón alguna, sin que comas o uses algo regalado? Ahora, multiplícalo por 2. Ya no hay vuelta atrás. Has entrado a mi casa. Así que ponte cómodo y cierra los ojos. Y vivamos juntos con el miedo. Viviendo con el miedo presenta Víctima de doble brujería, basado en hechos reales. Se recomienda discreción. Quise enviar mi historia porque me gustaría que me apoyaran recomendando a alguna persona que me ayude. He ido con varias curanderas o chamanes, pero ninguno ha podido quitarme las brujerías que he recibido. Mi nombre es Ofelia y esta es mi historia. Todo empezó hace muchos años, cuando yo tenía 17 años aproximadamente. En aquel entonces tenía un novio con el cual duré únicamente un par de semanas, ya que mi prima se le metió entre los ojos y preferí hacerme a un lado. La verdad, que no estaba tan enamorada de él y preferí dejar la relación que podría a la larga ser tóxica. Esta prima, a la que llamaremos Jacinta, siguió con este chico y al cabo de un par de años de relación se embarazó. Él respondió y se casaron. Pero a pesar de este hecho, por alguna razón me empezó a buscar nuevamente. Quería que fuéramos más que primos políticos, si me entienden. Pero yo, como persona decente, jamás lo acepté. Si él no me fue fiel siendo novios, ¿por qué ahora venía a buscarme? Si yo no quería que hubiera una tercera parte en nuestro noviazgo, menos aceptaría ser su amante. La familia de mi prima, es decir, mis tías, me dejaron de hablar porque se percataron de que él tenía interés en mí, y no tan secreto porque se notaba a simple vista. Así que empezaron con sus habladurías, pero yo jamás di pie a nada. Sin embargo, a mis familiares no les importaba. Ellos son muy creyentes en la brujería, por lo que tenían a un brujo que usualmente visitaban para pedir sus trabajitos. Por lo que en una ocasión, la hermana de Jacinta, es decir, otra prima, le dijo a mi hermana menor que irían a ver al brujo, porque querían sacudirse a unas mosquitas muertas que estaban acechando a su cuñado, haciendo alusión a que yo era quien lo buscaba a él. Mi hermana no le dijo nada, pero fue a contármelo. Como sabía muy bien que no tenía cola que me pisen, es decir, que jamás hice algo indebido, me sentía tranquila. El que nada debe, nada teme. Desgraciadamente, y fue un error, jamás les aclaré que no le hacía caso a este chico. La verdad que pensaba en aquel entonces que si empezaba con los dimes y diretes, podrían pensar que me importaba. Yo siempre he sido una mujer pacífica, y lo menos que deseaba era tener conflictos familiares. Bueno, más, y que sean ocasionados por mí. Mi prima Jacinta tenía mucho rencor y odio hacia mí, y hasta la fecha. Yo creo que tenía miedo de que él hiciera lo que él me hizo, engañarla con otra mujer. Creo que sentía en su interior una inseguridad porque la relación que tuvieron desde el inicio fue de una manera sucia, por lo que ese mismo hecho podría suceder nuevamente. Y además tenía la duda de que si él todavía me amaba. Tuve la oportunidad de irme a Estados Unidos y ahí conocí a mi actual pareja. Nos casamos y vivimos 9 años en ese país.
pero por cuestiones monetarias decidimos regresar a México, ya que desgraciadamente mi suegra buscó la manera de quedarse con nuestros ahorros, terrenos y muchas cosas más que a base de esfuerzos construimos, por lo que al terminarse el dinero, aumentaron los problemas con ella. Cabe aclarar que mi suegra, doña Rosa, jamás me quiso. No sé por qué razón, si yo siempre he sido una mujer decente y dedicada a mi hogar, trabajadora y honrada. Cuando regresamos a México, vine primero yo, mientras mi esposo terminaba los asuntos pendientes en el país vecino. Empecé viviendo en casa de mis padres mientras conseguía otro lugar. Pero en una ocasión, una de mis hermanas fue a verme y me contó que Jacinta, mi prima, todavía celaba a su esposo conmigo. Decía que yo seguía enamorada de él y que lo seguía buscando. Y que eso era una molestia, no solo para ella, sino para la familia. Así como lo oyes, a pesar de que han pasado muchísimos años, Jacinta seguía con lo mismo. Por lo que desde mi llegada me mandaban a espiar. Siempre estaban pendientes de mis movimientos. Ese hecho ya rozaba en la falta de cordura. Seguían yendo con aquel brujo que hacía sus trabajos negros y sabía que me estaban haciendo algo, por lo que me decidí a buscar ayuda, ya que tanto por parte de mi familia me estaban haciendo brujería, como por parte de la familia de mi esposo, puesto que mi suegra se dedicaba a la brujería y hacía sus propios trabajos. Pero como todo, hay niveles, así que me enteré que cuando no tenía la capacidad de hacer ella la maldad, iba con la bruja que le enseñó para que ella realizara el trabajo. Así que, como comprenderás, sentía que me estaban haciendo doble brujería, por lo que era necesario actuar de manera rápida. Me recomendaron a una señora que curaba. Me decían que era muy buena y eficaz, por lo que traté de ir lo más pronto posible. Llegué a su casa. Si bien era humilde, se sentía muy limpia y con paz. Ella me empezó a hacer unas limpias con hierbas, como con ruda y romero, también con un huevo. Y al estar haciendo la limpia, me empezó a decir que había una mujer que piensa que tengo amoríos con su esposo, que ella tiene la duda de que si él me ama, que quisiera ser como yo, pero que jamás lo sería, ya que su alma es oscura, tiene una maldad que traspasa los límites, ya que efectivamente me estaban haciendo un trabajo muy fuerte de brujería. Pero con el favor de Dios podría ayudarme. La limpia surtió efecto por un tiempo, porque luego fuimos a casa de mis suegros y doña Rosa me empezó a decir muchas groserías y la mujer, en su locura, llegó a golpearme. Por lo que salimos de ahí y marqué mi distancia completamente. Si sabía que no me querían, con este hecho realmente no cabía ninguna duda. Seguía viviendo en casa de mis padres, por lo que una de mis hermanas me ofreció una de sus casas que estaba vacía y me dijo que podría vivir ahí. Pero a raíz de que me cambié a ese domicilio, empezaron a pasar cosas desagradables y hasta tenebrosas, ya que para mi mala racha, los vecinos eran familiares. Así que no perdían oportunidad de gritarme obscenidades, de hostigarme y hasta robar cosas que se me quedaban afuera. Incluso en una ocasión me rompieron la puerta principal de la vivienda. A pesar de que ya habían pasado más de 15 años desde aquel problema con la prima, seguían con lo mismo, lo cual me desgastaba y además me ponía en una situación incómoda, ya que soy una mujer casada y amo a mi esposo, al cual jamás he sido infiel. Como veían que seguía viviendo en la misma casa, la brujería que me hacían se hacía más evidente, era más fuerte.
ya que en una ocasión encontré en el garage una bolsa transparente con una papaya podrida. Yo pensé que pues me querían hacer sentir mal o que sería una grosería más, por lo que no le di importancia. Tomé la bolsa y la tiré a la basura. Al día siguiente subió de nivel, ya que encontré un huevo roto con sangre, por lo que ya con un poco de temor, recogí aquello y lo tiré a la basura. Pero lo que acabó de confirmar mis sospechas fue que a la mañana siguiente de encontrar el huevo sangriento, había una víbora muerta afuera de mi puerta, con un nudo a la mitad de su cuerpo. Yo estaba asqueada, sorprendida y molesta, puesto que si jamás he hecho algo para que mi propia familia me hiciera eso, ¿por qué soy acreedora de tan malas acciones? Si de buscar culpables se trata, ¿por qué no culpan a mi prima Jacinta, quien fue la que se metió con mi novio a mis espaldas? Mi vida empeoraba día con día, al grado de que empecé a tener problemas maritales y nos tuvimos que separar mi esposo y yo. También empecé a tener problemas físicos, ya que una mañana me levanté, como siempre, temprano para ir a trabajar y no me dio tanta hambre, por lo que solo desayuné un yogurt líquido. Llegué a mi trabajo y comencé a tener dolores de estómago. Todo alimento que comía, todo sin excepción, lo devolvía. Bajé de peso y mi ánimo estaba muy decaído. Así estuve unos 15 días, por lo que me animé a ir nuevamente a ver a la señora que me curó la primera vez. Ella empezó la limpieza con las ramas de hierbas, pero cuando siguió con el huevo, me dijo, al romperlo, que veía la maldad, se veía claramente. Entonces me acercó aquel vaso con agua y el huevo adentro y me preguntó qué era lo que veía. A mí me daba pena decirle lo que veía, puesto que parecía un miembro masculino, por lo que le dije que veía, no sé, la figura de un pájaro o un bicho, por vergüenza. Entonces ella me dijo que no, que lo que se veía era lo que yo estaba pensando. Me describió a mi suegra. Dijo que esa mujer quería que me alejara de su hijo por muchas cosas, entre esas la ambición. Quería que dejara de ser decente, por así decir, y que tuviera muchos amoríos, para que de plano mi marido me pidiera el divorcio. Me volvió a pasar nuevamente otro huevo, y al romperlo en el vaso con agua, se veía el huevo como cubierto con una pelusa de ropa, como esa que se recoge de la secadora. Y me dijo que esta brujería que tenía me la acababan de hacer hace unos cuantos días, pero que tenía fe que podría contrarrestarla con la ayuda de Dios. Realmente, desde que encontré aquella mañana a la víbora anudada, me empezó a ir muy mal en la vida. Empecé a padecer depresión y los negocios que instalaba a la larga los tenía que cerrar. Y te voy a mencionar un par de ejemplos, que al abrir un negocio de bisutería me iba de maravilla, pero un martes por la mañana encontré una naranja y un mango a punto de echarse a perder justo afuera del local. A los 8 días encontré sangre alrededor de la tienda y a los 8 días después de este hecho encontré un rollo de papel. Parecía completamente normal hasta que empezó a llover y la gente que pasaba lo pisaba. Pero al empezarse a desbaratar por el agua, me di cuenta de que había un morralito de color rojo. A raíz de este encuentro con la bolsita, mis ventas empezaron a bajar al grado de que solo vendía 20 pesos al día, motivo por el cual cerré el negocio. Yo no quería darme por vencida, así que abrí otro negocio igual porque sabía que dejaba dinero, pero en otro lugar. Ahí estuve 8 años, hasta que empezaron a suceder nuevamente cosas brujeriles. Los 2 candados que cerraban la cortina de metal a veces amanecían llenos de aceite. Además,
de que tenía unas manchas de color amarillo, tal vez hechos con aceite, vómito u orín, el metal de la cortina. Yo pensé que ya había empezado nuevamente el atosigamiento con la brujería y tenía mucha razón, porque a los pocos días el dueño del local me lo pidió porque dijo que lo necesitaba. Así que decidí cerrarlo definitivamente y bueno, como había llegado la pandemia, sentí que era lo mejor que podía hacer. Pasaron 3 años y medio después de lo de la víbora cuando nos cambiamos a una casa propia. Y lo único bueno que me había sucedido desde aquel día fue que mi esposo y yo nos reconciliamos. Y por eso estaba feliz. Yo pensaba que al cambiarme de residencia lejos de mis familiares, mi vida mejoraría mucho más. Pero mis esperanzas estaban infundadas, ya que un poco antes de la mudanza, mi papá me acompañó para ver el inmueble y encontró un trabajo de brujería hecho con huevos, además de un frasco que se veía muy viejo y oscuro. Pero él, al querer levantarlo, se rompió, por lo que con mucho cuidado lo recogió y quemó ambos en el patio trasero. Me dijo que lo más seguro que esos trabajos eran muy viejos, que tal vez estaban dirigidos a los antiguos dueños de la casa, que con quemarlos se acabarían y que no me preocupara. Confié en su palabra, pero el día en que nos mudamos a nuestra casa, al hacer la limpieza encontré una muñeca de trapo, pero aquella tenía los ojos, la boca y orejas quemadas, como con un cigarro. Claro que la tomé y la aventé a la calle, pero en la noche me puse a pensar qué tendría adentro, por lo que me decidí que a la mañana siguiente muy temprano saldría para ver si la encontraba. Desgraciadamente, ya no estaba. Pensé que aquel juguete diabólico de trapo jamás lo vería nuevamente, pero al cabo de un par de días, uno de mis hijos lo encontró en el patio. Él, con mucho cuidado, lo tomó con una bolsa y la fue a aventar a un barranco que está a unos minutos de la casa, para que esa maldad esté fuera de nuestras vidas. Mi esposo viaja seguido por cuestiones de trabajo, y en esas noches en que él estaba de viaje, me despertaba en la madrugada porque sentía un olor desagradable, a podredumbre, a azufre, o perdón lo que voy a decir, a heces fecales. Era muy asqueroso, y por más que buscaba el origen de ese olor fétido, jamás logré encontrarlo. Una madrugada de aquellas en que estaba sola en mi habitación, el mismo olor asqueroso hizo que me despertara. Y escuché que había mucho ruido. Parecía que había una fiesta en la calle o hasta en la misma casa, por la cercanía de los sonidos. Pero al levantarme y revisar, no encontraba absolutamente nada. Todo indicaba que los ruidos estaban en mi cabeza, ya que fui a ver a uno de mis hijos para constatar, pero él estaba profundamente dormido. Seguían apareciendo en el frente de nuestra vivienda fruta podrida o animales muertos como palomas o gatos. Y no es que la dejen cómodamente enfrente, sino que la tienen que aventar con fuerza porque la casa tiene alrededor una malla protectora, por lo que para que nosotros lo veamos, tienen que hacer el esfuerzo de tirarlo arriba de la misma. Por las noches, continuamente escuchaba ruidos extraños, no solo como el de la fiesta o las risas que te platiqué antes, sino lamentos de mujer, cosas que se arrastraban como cadenas, gemidos lastimeros, como si un alma en pena caminara buscando a quién atormentar. A mí claro que me daba mucho temor, pero me levantaba para ver qué era, puesto que mis hijos también viven bajo mi mismo techo, pero al revisar no había nada. Indagando con los vecinos, me dijeron que la antigua dueña del inmueble falleció ahí mismo en esa casa, en una de las habitaciones, pero como nadie la había ido a ver en mucho tiempo, se quedó ahí, postrada varios días hasta que el Ministerio Público recogió el cuerpo. Claro que no sabía nada de este suceso, pero por lo que me cuentan,
Posiblemente los lamentos que escucho sean de su alma atormentada pidiendo ayuda, ya que falleció completamente sola. Te preguntarás, ¿qué sucedió con mi suegra? Bueno, ella, como te había contado, era una bruja, pero falleció hace algunos años, por lo que pienso que es muy difícil que ella sea la que me esté haciendo esta brujería en la actualidad. O bueno, al menos que me lo esté haciendo desde el Averno. Por lo que pienso que posiblemente sea su hermana que también se dedica a lo mismo. Y que eso, unido con la brujería que sé que hasta la fecha mi prima me hace, mi salud ha ido desmejorando, ya que padezco de presión alta, tengo problemas en los riñones, tengo 2 miomas, siempre estoy enferma y en ocasiones tengo dolor en las costillas, como si me hubieran golpeado muy fuerte. Y por este motivo estoy en cama. A veces me duelen mucho los huesos, pero cuando voy al médico para que me revisen, no encuentran absolutamente nada. Los dolores llegan a tal grado que hasta los pies me duelen. Incluso no puedo caminar. Mi esposo e hijos me tienen que ayudar para poder acostarme o levantarme de la cama en ciertas ocasiones. Y además, algo muy raro me sucede. Cuando me quiero acercar a mi esposo, los dolores aumentan. Actualmente, por mi situación física, no tengo un trabajo formal, por así decir. Soy ama de casa y además tengo gallinas las cuales cuido muy bien. Las mantengo en excelentes condiciones para vender sus huevos, siempre limpias y sanas. Sin embargo, ya tienen varias semanas que no me ponen huevos cotidianamente, haciendo que el mantenerlas sea un gasto más que una inversión. Las puse en venta, pero hasta eso, a pesar de que están muy económicas, nadie me las quiere comprar. También compré conejos para criarlos y vender su carne, pero desgraciadamente se me morían, ya sea de manera natural o los mataban. Si te preguntas por qué no he regresado con la curandera, es porque ella falleció hace 5 años aproximadamente y hasta la fecha no he conseguido a una persona que pueda curar mis males. He ido a ver a varias brujas y brujos, pero no me han curado a pesar de que me han cobrado grandes sumas de dinero. Ahora vivo con el miedo de seguir con estos males inexplicables, de continuar siendo víctima de doble brujería, de no encontrar a alguien que realmente se preocupe por las personas y desee ayudarme de manera genuina y no por lo económico. Pero tengo fe y eso es lo que me mantiene firme. Sé que Dios jamás me abandonará. Gracias a la suscriptora por la confianza y deseo que pronto reciba la ayuda que necesita. También gracias a todos ustedes que forman parte de la familia de Viviendo con el Miedo. Si todavía no te has suscrito, te invito a formar parte de esta grandiosa comunidad. Date la oportunidad y suscríbete. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?